Bienvenidos a Mis Palabras No Pasarán. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. El programa donde emitimos las exposiciones bíblicas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Cada episodio nos acerca a las enseñanzas eternas de hombres de Dios que, aunque ya no estén entre nosotros, dejaron un legado de sabiduría y fe basado en la palabra de Dios. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria. Te invitamos a unirte a nosotros los días domingos, martes y jueves a las 15 horas, donde expondremos un tema por semana. Comenzamos cada domingo. Prepárate para ser edificado y fortalecido en tu fe mientras escuchas las profundas y transformadoras enseñanzas de estos grandes siervos de Dios. Por gracia y verdad, tu buena compañía. Muy buenas tardes, estimados oyentes, tanto amigos como hermanos, que sintonizan jueves tras jueves a esta hora, a las 3 de la tarde, este programa que hemos dado en llamar Mis Palabras No Pasarán. Mi nombre es Jonas Escobar y les doy la bienvenida a su programa. Este es un espacio que, como bien saben, busca demostrar que la palabra de Dios está por sobre todo tipo de circunstancias, llámense tiempos, edades, culturas, costumbres. La palabra de Dios lo abarca absolutamente todo, es perfectamente actual en todas las épocas que nos tocan vivir y permanece para siempre, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que hacemos en este espacio es viajar en el tiempo y traer a nuestra consideración aquellos sermones, aquellos escritos, aquellas prédicas que hombres de Dios de otras épocas nos han dejado como legado para que nosotros en este siglo XXI podamos encontrar en ellas la bendición y la instrucción divina que necesitan nuestras almas. Así que, como hacemos siempre los días jueves, estamos trayendo a nuestra consideración aquella obra del doctor Martyn Lloyd-Jones, un cristiano del siglo XX, que se llama Del temor a la fe. Es un escrito sobre la profecía de Habacuc que nos lleva a considerar cómo debemos interpretar los hechos de la historia y en consecuencia cómo debemos actuar ante las distintas circunstancias, que nos plantea el diario vivir. Así que vamos a escuchar ahora una alabanza cristiana mientras nos acomodamos, mientras nos disponemos a prestar atención, y luego sí ya entraremos directamente a considerar el capítulo 5, el que hoy nos toca considerar de esta obra. Sí, escuchemos entonces esta alabanza cristiana. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer
Estás escuchando Mis Palabras No Pasarán. Bien, ya estamos nuevamente aquí. El quinto capítulo de esta obra. La obra se llama, le vuelvo a repetir, Del temor a la fe. El autor, como ya dijimos, es el doctor Martyn Lloyd-Jones. Y hoy nos toca considerar el quinto capítulo, que lleva como título Cómo orar, ¿sí? Y para estas consideraciones que va a hacer nuestro hermano, él toma los primeros 2 versículos del capítulo 3 de la profecía de Habacuc. Así que yo se los voy a leer. Preste atención. Dice así, estoy leyendo Habacuc capítulo 3, versículos 1 y 2 en la versión Reina Valera 1960. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esa es la porción bíblica que vamos a considerar y que el doctor Martyn Lloyd-Jones va a traer a nuestros oídos. Así que prestemos atención. Como siempre, como venimos viendo, el doctor Martyn Lloyd-Jones divide cada capítulo en distintas secciones. El apartado 1, en este caso, se llama El carácter de la verdadera oración. Dice así: la respuesta a la revelación que Dios le dio al profeta y que ya hemos considerado es expresada por Habacuc en forma de oración. No obstante, es al mismo tiempo una maravillosa pieza de poesía titulada Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Fue una oración, acompañada de música, ni triste ni alegre, sino expresiva, de una profunda emoción. Sin duda que el profeta fue movido hasta las fibras más profundas de su ser con emociones conflictivas, pero predominado aquellas de triunfo y victoria. Todo el capítulo es un registro de la oración del profeta. La oración es más que una simple petición. Incluye alabanza, agradecimiento, reminiscencia y adoración. La recordación de la historia, tal como lo hace el profeta, es con frecuencia una parte esencial de la oración. Las grandes oraciones de la Biblia son aquellas que los hombres han efectuado recordándole a Dios lo que Él ha hecho en el pasado. Basaron sus peticiones sobre esos hechos, de manera que todo este capítulo constituye una gran oración. El segundo verso de este capítulo es un modelo de lo que debe ser la actitud de un cristiano en un tiempo de crisis o adversidad. Hoy nos enfrentamos con una situación mundial que bien puede conducir a los creyentes de mente espiritual a pensar en este libro de Habacuc. Recordemos que el doctor Martyn Lloyd-Jones está escribiendo con su pensamiento puesto en el siglo XX. Es el tiempo en el que él vivió. Continuamos. Nuestro problema vuelve a ser: ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué es que los impíos tienen tanto éxito? ¿Por qué no desciende Dios para avivar a su iglesia? Ante estas situaciones, nuestra actitud debe ser la misma del profeta. ¿Lo es en verdad? ¿Lo fue durante los oscuros días de guerra? Hay ciertos peligros sutiles que siempre amenazan al creyente de la misma manera que lo hicieron con el profeta Habacuc. El diablo, como un ángel de luz, procura sacar ventaja de cualquier perplejidad nuestra, haciéndonos mirar lo que no corresponde y haciendo torcer de esta manera nuestra actitud hacia Dios. Aquí tenemos delante nuestro la actitud que debe caracterizar al cristiano en un tiempo de adversidad y de prueba. Ese es el primer punto que trata nuestro hermano. Vamos al segundo.
Segundo apartado. El título es Elementos esenciales en la oración verdadera. Humillación. En primer lugar, notamos cómo el profeta se humilló a sí mismo, o sea, su actitud de humillación. Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Ya no aparece una actitud de argumentación con Dios o de interrogante acerca de lo que estaba permitiendo como al principio. Ni siquiera protesta por lo que Dios le ha dicho. De la perplejidad intelectual ha progresado a una posición superior. Tampoco apela a Dios para que invierta su propósito de juicio. Menos aún, existe un pedido para que Dios detenga su mano del juicio y perdone a Israel. Si encontramos un reconocimiento de que aquello que Dios dice que va a hacer está perfectamente bien, que Dios es absolutamente justo y que el castigo que vendrá sobre Israel está bien merecido, todo lo cual refleja una actitud de completa sumisión a la voluntad de Dios. No hay ningún esfuerzo por defender a Israel o a sí mismo, sino una franca confesión de pecado y un reconocimiento de la justicia, santidad y rectitud de Dios. Como Daniel dice, nuestra es la confusión de rostro. No queda un solo vestigio de justicia propia, sino un completo reconocimiento de pecado y total sumisión al juicio de Dios que se avecina sobre la nación. ¿Cómo llegó Habacuc a esta posición? Al parecer ocurrió cuando dejó de pensar en su propia nación o en los caldeos y contempló solo la santidad y la justicia de Dios contra el oscuro fondo del pecado en el mundo. Nuestros problemas con frecuencia pueden ser rastreados en nuestra insistencia en mirar el problema inmediato según nuestra propia óptica, en lugar de observarlo a la luz de Dios. Mientras Habacuc estaba mirando a Israel y a los caldeos, estuvo turbado. Ahora los ha dejado de lado y sus ojos se han fijado en Dios. Ha vuelto a la esfera espiritual de la verdad, de la santidad de Dios, del pecado en el hombre y el mundo, de manera que puede ver las cosas en una perspectiva completamente nueva. Ahora está ocupado en la gloria de Dios y no en otra cosa. Tuvo que olvidar que los caldeos eran peores pecadores que los judíos y reconocer que Dios los iba a utilizar a pesar de plantear un problema tan complejo. Esa actitud le había hecho olvidar el pecado de su propia nación, concentrándose en los pecados de otros que aparentaban ser más graves. Mientras permanecía en esta actitud, quedó en la perplejidad, descontento en su mente y corazón. Sin embargo, el profeta fue levantado completamente de ese estado para ver la maravillosa visión de Dios en su santo templo y la humanidad pecaminosa y todo el universo debajo de él. Al ver las cosas de esta manera, la distinción entre israelitas y caldeos se tornó en algo sin importancia. Ya no era posible considerar la exaltación, ya sea como nación o como individuo. Cuando las cosas se observan desde un punto de vista espiritual, solo puede haber un reconocimiento de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que el mundo entero está bajo el maligno. Está tomando las escrituras de Romanos 3:23 y 1 Juan 5:17. La santidad de Dios y el pecado del hombre son lo único que cuenta. Aquí está la clave de la situación actual. ¿Vemos la necesidad que tenemos de humillarnos? ¿Vemos esta necesidad como miembros de la Iglesia? ¿La vemos como ciudadanos de nuestra nación? Nos enfrentamos con una situación mundial sin saber qué es lo que va a ocurrir,
¿Habrá otra guerra?, se preguntaba nuestro hermano. Si nuestra actitud todavía es, ¿por qué permite Dios esto? ¿Qué hemos hecho para merecer todo esto? Será manifiesto que aún no hemos aprendido la lección que aprendió Habacuc. Verdades, como dijimos al principio, completamente aplicables, ¿verdad? Incluso a nuestros tiempos. Obvio, dejando de lado hechos históricos que obviamente son distintos, pero el núcleo es prácticamente el mismo. Avanzamos. No nos hemos humillado lo suficiente. Hemos pasado por alto que las dos grandes guerras mundiales fueron las consecuencias inevitables de la impiedad que rondaba durante los últimos 100 años. Y todo por la arrogancia y el orgullo del hombre. Ha reconocido la Iglesia cristiana que su condición actual y mucho de su sufrimiento se debe al castigo de Dios por la infidelidad y apostasía en que la misma Iglesia ha caído. Por mucho tiempo la propia Iglesia ha negado lo supernatural y milagroso, poniendo en duda la deidad de Dios y exaltando a la filosofía por encima de la revelación. ¿Tiene la Iglesia derecho a protestar si es que ahora está pasando por tiempos difíciles? ¿Se ha humillado en polvo y en ceniza? ¿Ha reconocido y confesado su pecado? ¿Tiene acaso el mundo derecho a protestar? A pesar de los juicios de Dios sobre nosotros, ¿ha habido humillación? ¿Existe un espíritu de arrepentimiento? Y si lo hay, ¿dónde está? No es bíblico ni tampoco espiritual el mirar solo a lo que es evidentemente impío. Cristianos y aún líderes cristianos tienden a dar la impresión que el único problema es el comunismo. Ubiquémonos siempre en la época en la cual está escribiendo, ¿no? Han caído en el error en que Habacuc estuvo por un tiempo. Con frecuencia oímos decir, la Iglesia cristiana no es perfecta, pero el comunismo es peor. O la Iglesia no es todo lo que debe ser, pero miren tal o cual cosa. Por tanto, no vemos la verdadera necesidad de la humillación. Muchos solo ven un problema, los caldeos o los comunistas, y mientras permanecen mirando ese problema, no sienten ninguna necesidad de humillarse, ¿no? Cuánta verdad hay en estas palabras. A veces sacamos el foco de nuestra propia infidelidad y lo ponemos en lo que en nuestra consideración humana considera pecados aún peores, ¿no? Pero estas reflexiones nos deben llevar a la consideración también de nuestra propia debilidad, nuestros propios pecados. Y sí, muchas veces tenemos que reconocer que hay falta de humillación, ¿sí? Seguimos. La lección que aprendió el profeta Habacuc fue que ya no se trataba de un problema de nacionalismo o de antagonismo entre naciones. No se trataba de otra cosa que la santidad de Dios y el pecado. No queda otra cosa para hacer sino humillarnos delante de Dios. Nada podría ser tan desastroso o tan antibíblico como que la Iglesia considere que su primer deber es combatir el comunismo en aquella época. Hoy podemos poner otro motivo, ¿no? Y menos aún el ser conducido a tal campaña por la Iglesia romana. No hay tal cosa como la unión de la Iglesia y el Estado. Estos problemas no deben ser considerados políticamente, sino espiritualmente. Nuestra principal preocupación debe estar en la santidad de Dios y el pecado del hombre, ya sea en la Iglesia, el Estado o el mundo. A pesar de todo lo que se pueda decir del comunismo o de cualquier otro ismo que se oponga a Cristo, acá ya abarca incluso a otras épocas, se proyecta, ¿no? El Señor lo lleva a proyectarse incluso a nuestra época, ¿sí? Lo primero que debemos preguntar debe ser, ¿qué de mí mismo? ¿Significa el hecho que hay otros peores que yo
que yo esté bien? Daniel y Habacuc no lo vieron así. Todos nosotros, al igual que Habacuc, debemos confesarle a Dios: hemos pecado contra ti y no tenemos derecho alguno de rogar en tu presencia que mitigues la sentencia. Tal autohumillación es requerida con urgencia. Cuán importante, ¿no? Vamos al segundo ítem de este apartado: adoración. Existe un segundo elemento en la oración y es el de la adoración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Temor no significa en este caso que Habacuc sintió temor por las cosas que habían de venir, ¿no? Según la revelación que Dios le dio. No se trataba del temor por el sufrimiento que había de venir. La expresión sugiere más bien estar embargado por el asombro en la presencia de un Dios tan grande, la de una profunda adoración y respeto por Dios y sus caminos. Dios le había hablado acerca de su plan histórico, y el profeta, meditando sobre el hecho de que Dios está en su santo templo y todo el mundo a sus pies, quedó maravillado y asombrado. Cuando reconoció la santidad y el poder de Dios, dijo: temí. La actitud de temor reverente, aquella de la que se habla en Hebreos 5:7. Es una actitud que no vemos entre cristianos, ni siquiera entre evangélicos. Existe un exceso de liviana familiaridad con el Altísimo Dios. Gracias a Él podemos entrar en su presencia confiadamente por medio de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, esto jamás debería reducir nuestra reverencia y nuestro piadoso temor. Cuán importante es esto que está diciendo el hermano, ¿no? A veces ese temor a Dios se ve reflejado, como dice él, en palabras superficiales, livianas, de excesiva confianza, ¿no? Con quien es el soberano. Continuamos. El antiguo pueblo de Dios, y en particular los más espirituales de entre ellos, vivían tan conscientes de la santidad y grandeza de Dios que aún temblaban al invocar su nombre. La santidad y el poder de Dios les hacían temblar y quedaban prácticamente estupefactos. Debemos acercarnos al Señor agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí está citando Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Esto es esencial para un buen entendimiento de los tiempos en que vivimos. En realidad es para todos los tiempos. Debemos aprender a ver a Dios en su santo templo, por encima del flujo de la historia y por encima de las cambiantes escenas del tiempo. En la presencia del Señor lo que más sobresale es la naturaleza santa de Dios y nuestro propio pecado. Nos humillamos y con reverencia le adoramos. Cuán importante, ¿no? Vayamos al tercer ítem, de este apartado. Petición. Finalmente llegamos al aspecto de la petición. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La verdadera oración siempre incluye La verdadera oración siempre incluye estos tres elementos: humillación, adoración y petición. ¿Cuál es la petición en el caso de Habacuc? No es un pedido de liberación o de alivio, ni una petición para que Dios tenga misericordia de su pueblo, ni de que la guerra con los caldeos sea evitada. No pide que se evite el sufrimiento, el saqueo de Jerusalén o la destrucción del templo. No efectuó tal petición porque había llegado a comprender que estos eventos eran inevitables y estaban bien merecidos. Eso es verdad, ¿no? Hay acontecimientos los cuales
Dios permita, y hasta si los contemplamos con sabiduría y a la luz de las Escrituras, ni siquiera hace falta pedir que Dios los evite. Es muy importante lo que está diciendo nuestro hermano. Seguimos. No le pide a Dios que cambie su plan. La sola carga que pesa sobre el profeta ahora es su preocupación por la causa de Dios, por la obra de Dios y el propósito de Dios en su propia nación y en el mundo entero. Su único deseo es que las cosas estén bien hechas. Había llegado al punto en que en efecto podía decir: lo que yo y mis compatriotas tengamos que sufrir no importa, con tal que tu obra sea avivada y mantenida en pureza. Su gran ruego es que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La expresión en medio de los tiempos o en medio de los años está referida a esas cosas terribles y que estaban profetizadas para ser cumplidos en esos tiempos. Qué gran oración la de Habacuc, ¿no? Debemos, hermanos, amigos, reflejarnos en ella, ¿sí? Continuamos. Una paráfrasis adecuada podría ser: en medio de los tiempos de sufrimiento y calamidad que tú has predicho, aún en medio de ellos, oh Señor, aviva tu obra. Esta es una oración sumamente apropiada para la Iglesia en el día de hoy. Coincidimos en eso, ¿no? Si estamos más preocupados por el riesgo que significa afrontar otra guerra mundial que por la pureza y bienestar espiritual de la Iglesia, esto representa una seria reflexión sobre nuestro cristianismo. ¿Qué es lo que principalmente nos preocupa como creyentes? ¿Son los eventos del mundo que nos rodea? ¿O es el nombre y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, la salud y condición espiritual de su Iglesia, la prosperidad y el futuro de su causa entre los hombres? Para Habacuc solo había una preocupación. Cuán importante es entender esto. Reflexionemos sobre ello, ¿sí? Continuamos. A pesar de saber lo que iba a ocurrir, Habacuc rogó por un avivamiento de la causa de Dios en Israel. Es verdad, ¿no? Esto que está diciendo nuestro hermano es muy importante. A veces hay eventos que tienen tanta preponderancia humanamente hablando que consumen incluso la preocupación, ¿no?, de la Iglesia, y nos lleva a desenfocarnos de que lo que realmente importa para el pueblo de Dios es el reino de Dios, es que Dios cumpla sus propósitos, ¿no? Es mantener, como dice nuestro hermano, la pureza de la Iglesia, es orar para que Dios haga sus propósitos. Eso es lo importante, ¿sí? Vamos a continuar. Dice así: la palabra hebrea utilizada para viva tiene el significado primario de preservar o mantener vivo. El gran temor de Habacuc era que el pueblo de Dios fuera completamente destruido, de manera que oró pidiendo: preserva, oh Dios, mantén en vida, no permitas que sea abatido. Además, avivar no solo significa mantener en vida o preservar, sino también purificar, corregir y eliminar lo malo. Esta es siempre una acción esencial en la obra de avivamiento que Dios hace. En cada una de las historias de avivamiento leemos que Dios ha purificado, eliminando el pecado, la escoria y las demás cosas que frenaban su causa. Hay otro factor importante, y es que mientras la Iglesia es preservada, purificada y corregida, está siendo preparada para la liberación. El profeta observa la calamidad que se aproxima y dice: oh Señor, mientras somos castigados, prepáranos para la liberación que ha de venir. Haz que todo tu pueblo sea digno de la bendición que has de derramar. Parece decir: recuerda tu obra,
y haz que sea lo que siempre quisiste que sea, que la iglesia funcione como debe funcionar. Esta oración, al igual que la de Daniel, fue respondida en forma concluyente cuando estaban en la cautividad en Babilonia, en manos de los caldeos. Dios contestó el pedido de un avivamiento por medio del castigo, y precisamente durante el tiempo en el que el castigo estaba siendo administrado. La apelación final de Habacuc es conmovedora. En la ira, acuérdate de la misericordia. Matthew Henry señala en su comentario que Habacuc no pide a Dios: oh Señor, comprendo que este castigo era necesario, pero recuerda que hemos procurado ser buenos y que han habido peores periodos en nuestra historia. No le pide a Dios que los recuerde por algún mérito, sino que ruega para que en medio de su ira se acuerde de la misericordia. Ira significa la perfecta justicia y rectitud de Dios. Todo lo que hace es recordarle a Dios su propia naturaleza y de ese otro aspecto de su divina persona, que es la misericordia. Pareciera decir: atempera la ira con misericordia. No podemos pedir otra cosa que no sea el que tú actúes como eres y que en medio de la ira tengas misericordia de nosotros, ¿no? Qué notable cómo resaltan estos atributos de Dios en la oración de Habacuc, como nuestro hermano hace que los podamos ver claramente, ¿no? Pedirle a Dios que obre contra su naturaleza no sería lo apropiado, ¿sí? Continuamos. Aquí tenemos una oración modelo para el tiempo en que nos toca vivir. En los días de oración nacional durante la Segunda Guerra Mundial, parecía predominar el criterio que nosotros estábamos bien y que todo lo que debíamos hacer era pedir a Dios que derrotara a nuestros enemigos, quienes eran los únicos que estaban mal. Es un evento que sucedió allí en el siglo XX, ¿sí? No se dio lugar a una verdadera humillación ni a la confesión de pecado, ni lamento por nuestra pecaminosidad y apartamiento de Dios. El mensaje del libro de Habacuc es que hasta tanto no nos humillemos en verdad, olvidando a los demás y a aquellos que son peores que nosotros, hasta que nos veamos tal como somos en la presencia del Señor y confesemos nuestros pecados y nos encomendemos en sus manos todopoderosas, no tenemos derecho a disfrutar de la paz y la felicidad. Mientras el mundo no aprenda estas tremendas lecciones de la palabra de Dios, no hay esperanza para él. Habrá guerras y más guerras. Que Dios nos dé la gracia para aceptar su mensaje de la Biblia y aprender a ver las cosas no desde el punto de vista político, sino del espiritual. Y cuánta falta nos está haciendo eso, ¿no? Hoy en día, en estas latitudes y más precisamente en este país en el cual vivimos, pareciera que los eventos políticos, los sucesos políticos, la actualidad política es tan predominante que incluso ha producido grietas que parecen insalvables. Parece que todo eso ha llegado a aquejar, ¿no? Ha llegado a quebrantar incluso nuestra espiritualidad. Nos ha desenfocado de lo que verdaderamente es el propósito de Dios para su iglesia. Que el Señor nos lleve con las consideraciones que está haciendo nuestro hermano a reenfocarnos en lo que verdaderamente, para lo que verdaderamente está la iglesia de Cristo, ¿no? Continuamos. Este principio tiene aplicación personal. Debemos enfrentar nuestra situación personal de la misma manera preguntándonos: ¿hay algo en mi vida que está mereciendo el castigo de Dios? Examinémonos y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y preocupémonos principalmente por el estado de nuestras almas.
El problema es que siempre miramos a la situación y al problema en lugar de procurar el descubrir si hay algo en nuestra vida que le conduce a Dios a proceder de esta manera. En el momento en que yo me preocupo realmente del estado de mi corazón, en lugar de mi aflicción, estoy ya transitando por la avenida de la bendición de Dios. La epístola a los Hebreos declara que la disciplina es una prueba de que somos hijos de Dios. El Señor al que ama disciplina, dice Hebreos 12:6. Si no sabemos lo que significa la disciplina, deberíamos alarmarnos, pues si somos hijos de Dios, Él se interesa por nosotros y se ha propuesto llevarnos a la perfección. Si no escuchamos su voz, buscará otra forma para llevarnos al fin propuesto. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando las cosas nos son aparentemente adversas, no debemos analizar la situación y formular preguntas, sino mirarnos a nosotros mismos y preguntar: ¿cómo está mi corazón? ¿Qué me está diciendo el Señor por medio de esto? ¿Qué es lo que hay en mí que está mereciendo esta acción por parte de Dios? Después de examinarnos y humillarnos, deberíamos colocarnos en las manos de Dios y decir: tu camino y no el mío, Señor. No importa cuán duro sea. Mi única preocupación es que mi corazón esté bien contigo. Solo pido que en la ira recuerdes la misericordia, pero sobre todo continúa con tu obra para que mi alma sea avivada y que sea agradable a tus ojos. Esta fue la actitud de Habacuc, fue la actitud de todos los verdaderos profetas de Dios. Es siempre la actitud de la Iglesia en todo tiempo, de despertar espiritual y avivamiento. Es la única actitud correcta, bíblica y espiritual para la Iglesia y para cada creyente en lo individual en esta hora presente. Deberíamos pensar menos en la amenaza del comunismo o en cualquier otra cosa que ponga en peligro a la Iglesia y estar más preocupados acerca de su salud y su pureza. Y sobre todo esto, mostrar preocupación por la santidad de Dios y dolor por el pecado humano. Así concluye nuestro hermano sus consideraciones sobre la oración de Habacuc, ¿no? Cuán importante es tomar aquellas oraciones de estos profetas de la antigüedad, llamados en algunos casos profetas menores, cuyas oraciones, como decía nuestro hermano, son un verdadero modelo, ¿no? Y tal como esta situación que atravesaba el pueblo de Israel ante la amenaza de los caldeos en aquella época, era aplicable para el siglo XX, como lo está registrando nuestro hermano, tiene exactamente la misma aplicación hoy en día. La palabra del Señor, como dice, ¿verdad?, el eslogan de nuestro programa, permanece para siempre, siempre es actual, ¿no? Y debemos, como cierra nuestro hermano sus consideraciones, ¿no?, buscar que la obra de Dios continúe, que sus propósitos se cumplan, ¿no? Mirar los acontecimientos, los sucesos de la historia con esa perspectiva, con esa cosmovisión bíblica que nos hace falta, ¿sí? Y así enfrentar cada situación que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor nos guíe en esa dirección. El Señor quiera que podamos abrir nuestros ojos ante la realidad que vivimos. A nosotros nos toca este siglo XXI, que, como decimos siempre, es tan globalizado, tan hipertecnificado y con influencias tan fuertes con el amor a uno mismo y todas esas cuestiones que tienen que ver con el ego del hombre. Bueno, en esta etapa que nos toca vivir, debemos velar por la pureza de la Iglesia, testificar al mundo
acerca de un Salvador, predicar el verdadero Evangelio y vivir una vida santa, siempre con este concepto de que somos peregrinos en este mundo, que estamos de paso. Sí, todos los sucesos que acontecen en él no son sino porque Dios los permite y que todo está bajo su absoluto control. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu, consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu, consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu, consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu, consolador. Y así, estimado oyente, hemos llegado al final de un nuevo programa. En mis palabras no pasarán. Hemos sido llevados por nuestro hermano Martin Lloyd-Jones a la consideración de cuál es nuestra cosmovisión con respecto a la actualidad que nos toca vivir, ¿no? Nuestro hermano escribía allí en el siglo XX, con acontecimientos tremendos también, como era la Segunda Guerra Mundial y todo lo que estaba causando eso en medio de la iglesia. Y bueno, hoy no es tan diferente la situación. Hay eventos también que son fuertes en lo que se refiere a la actualidad mundial, ¿no? Incluso que afectan a cada nación, como en la que vivimos nosotros.
y de la que no somos ajenos porque estamos en este mundo, pero nos hace falta tener una cosmovisión bíblica para afrontar estas situaciones y así dar un testimonio efectivo de nuestra fe, ¿no? Predicando el Evangelio con argumentos sólidos, ¿no? Con responsabilidad y llevando a las almas este bendito mensaje de salvación que traspasa todos los tiempos y edades, ¿sí? Así que bueno, el próximo jueves nos vamos a volver a encontrar en este programa y vamos a considerar el 6º capítulo de esta obra. Esta obra se llama Del temor a la fe y el 6º capítulo lleva por título Cómo gozarnos en las tribulaciones. Así que lo esperamos, estimado oyente, y si usted quiere repasar todos estos capítulos que ya hemos puesto en el aire, puede hacerlo ingresando en nuestro canal de YouTube que tenemos allí, que se llama precisamente Radio Gracia y Verdad, así se llama el canal, y está esta obra de Martyn Lloyd-Jones perfectamente prolija en un playlist que hemos preparado para que usted lo pueda seguir así de manera ordenada. Así que puede visitar y repasar todas las secciones anteriores de esta obra, todos los capítulos anteriores. Y como le dije hace un momento, nosotros por nuestra parte nos estaremos encontrando el próximo jueves a esta misma hora en esta su radio, que es Gracia y Verdad, en este su programa que se llama Mis palabras no pasarán. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón. Y así llegamos al final de otro inspirador episodio de Mis palabras no pasarán. Durante este tiempo hemos sido enriquecidos por las enseñanzas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libro está. Que sus palabras continúen resonando en nuestros corazones y guiándonos en nuestro crecimiento espiritual. Hasta la próxima en Mis palabras no pasarán.